Señor Valdivia, buenos días, bienvenido aquí a Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Coincide usted con el alcalde de Lima? Bueno, en realidad la violencia y la delincuencia en nuestro país se ha ido incrementando con el tiempo. Nosotros en el sector construcción, por ejemplo, vivimos esto ya 20 años y hemos visto cómo las bandas criminales, bajo la fachada de pseudo sindicatos de construcción, no solamente han crecido en la propia actividad de construcción, sino que se han diversificado hacia el tráfico de tierras, la urbanización informal, los préstamos usureros e inclusive negocios colaterales en las zonas que dominan. Y este fenómeno se ha extendido a otras actividades como la minería ilegal, la tala ilegal de la Amazonía, por supuesto el contrabando, en fin. Ahora se llama eso economías criminales, porque son organizaciones que tienen un control sobre determinados territorios. Exitosa. Eso pasa también en el sector construcción y hace que la violencia sea, como se dice, estructural, ¿no? No son acciones de pequeños delincuentes o delincuentes que trabajan de manera segregada, sino son organizaciones muy potentes que además no se combaten solamente en las calles. La gran mayoría de estos delincuentes tienen organizaciones muy fuertes que inclusive se insertan en el propio Estado, ¿no? Y frente a todo esto, ¿cuál es la realidad del sector construcción ahora mismo? Hablábamos ante la entrevista de lo que había pasado en el 2023. El 2023, que habíamos cerrado la economía nacional en recesión. Luego de muchos años, sí, cerramos en recesión. En 2024 me decía usted que habíamos recuperado cierto nivel en el sector construcción. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en ese rubro? Mire, la recesión en el sector construcción, como ocurre casi siempre, es mucho más grave que la que ocurre en la economía. La economía decreció menos de 1%, la construcción decreció 8% en el año 2023. En 2024 nos hemos recuperado 2%. Básicamente por un crecimiento en la obra pública. La inversión privada todavía continúa en niveles muy bajos, alrededor de 2% más o menos, ¿no? ¿Qué impide que la inversión pública, el sector construcción, sector privado, pueda recuperar sus niveles de antes? En el caso de la inversión privada, este ha sido un problema de confianza. Primero, con el gobierno del señor Castillo, que fue muy opuesto, digamos, a la inversión. Y, por ejemplo, en el sector inmobiliario se dejaron de construir viviendas, se dejaron de promover proyectos. Y eso nos pasó factura el año 2023. Pero también ha habido una desconfianza respecto pues, a la continuidad de las políticas, la seguridad jurídica, cosas que hasta ahora lamentablemente se mantienen. Probablemente no en el mismo nivel de intensidad, pero ya el hecho de que desde hace mucho tiempo tengamos esta incertidumbre hace que los inversionistas lo piensen mucho. Yo menciono 3 factores. Primero, la dispersión política. Ya no hablemos del conflicto político. Hay 40 candidatos para el próximo año. Lo primero que hace un inversionista, sobre todo que viene de afuera, es, bueno, vamos a esperar, ¿no? Esto es inusual, ¿no? Lo segundo es la seguridad, ¿no? Si un empresario minero, un inversionista minero ve lo que ocurre en la mina La Poderosa, lo piensa también bastante, ¿no? Y tercero, si es que además de todo eso, hay, por ejemplo, una economía que sí se mantiene más o menos estable, pero que tiene una gran amenaza con el déficit fiscal que no se cierra. Interesante los puntos que plantea. Quiero partir por el tema de la dispersión política o la atomización del voto para el próximo 2026. ¿Esto está haciendo que ustedes como empresarios de construcción, del gremio de construcción en Capeco, un poco detengan sus inversiones? Mire, por el lado de Capeco, nosotros, como usted sabe, intermediamos mucho con
los actores políticos con los poderes del Estado. Sí, pero al ver 40 candidatos políticos que sí. van a ver, ¿qué hace el sector construcción en estos momentos? ¿Detiene, aguanta sus inversiones para saber cuál es la postura ideológica, la tendencia del siguiente candidato presidencial que podría llegar a Palacio? Bueno, es que ya hemos tenido experiencia, ¿no?, de cómo en el último momento aparece un candidato que nadie preveía y que ni siquiera creo que él sabía que podía llegar al poder, y eso generó un gran problema en el país. ¿Están deteniendo sus inversiones? Yo lo que diría es lo siguiente: el Perú necesita tener una inversión privada de alrededor de 9% anual de crecimiento. Ya, no le quiero comprometer en una opinión política, pero nos interesa saber cuál es la realidad para saber en qué condición nos encontramos. La realidad es que no estamos invirtiendo lo que necesitamos. Invertimos muy poco dinero y eso implica no reducir la pobreza y perder competitividad. Cuando usted dice que invierte muy poco, ¿se refiere al sector privado? El sector privado invierte muy poco y el sector público invierte más, pero invierte mal. Por ejemplo, el año pasado creció 11%. Y más o menos se ejecutaron 52.000 millones de soles de inversión. Pero se han paralizado el año pasado ya 43.000 millones de soles en obras. Claro, que vienen de años anteriores, pero es una cifra impresionante. 2.600 obras, 53.000 millones de soles. Entonces, aparentemente, mientras más invierte el Estado, más paraliza. Entonces, ahí hay un problema de gestión que tiene que resolverse. Y en el tema de la inseguridad ciudadana, ¿es otro factor que impide que ustedes inviertan más? Sin duda alguna, hay problemas para la inversión con la inseguridad ciudadana. Primero, porque las obras tienen que protegerse y eso tiene un costo. El BID ha calculado que eso más o menos cuesta 1.200 millones de soles al año. Y segundo, porque hay zonas del país, sobre todo muy necesitadas, en donde no se puede construir. O sea, en la provincia de Patás es imposible construir de una manera ordenada y con respaldo del Estado. Y son muchas las zonas en donde eso ocurre. Inclusive en áreas de expansión de las grandes ciudades. Es difícil construir en Ancón, en la zona norte del Callao. ¿A qué se deben en Ancón? Porque ahí es donde están muy fuertes las bandas de delincuentes que, escondidas bajo el ropaje de falsos sindicatos, dominan esa zona. En el caso de Patás es bastante entendible. Lo que pasa con los actos propiamente de terrorismo, cuando dinamitan torres de alta tensión, se bajan la luz, secuestran, desaparecen, ya son actos terroristas que lamentablemente el gobierno no los está tomando como tal. En el caso de Ancón, allí también hay problemas con pseudo sindicatos que son realmente organizaciones criminales. Sí, mire, ahí donde hay tráfico de tierras, hay estas bandas de delincuentes. ¿Por qué? Porque el tráfico de tierras termina en una urbanización informal. Esa urbanización informal hay que construirla, entonces tienen esta relación. Es más, luego de hacer la urbanización, le venden estos terrenos a la gente que necesita vivienda. Esta gente también necesita construcción. Y entonces ahí un maestro de obra independiente no entra, entran estos delincuentes. E inclusive en algunas zonas tienen depósitos de materiales, ¿no? O sea que es una actividad delictiva circular que se va retroalimentando. Y además, ustedes lo reportan con mucha frecuencia. ¿Quiénes caen donde hay tráfico de tierras? Los alcaldes. Entonces, estas organizaciones han infiltrado al Estado en esta zona donde hay alcaldes, policías y fiscales a servicio de estas bandas. Eso es bastante gravísimo. Bueno, pero lo vemos. Detienen a policías que están involucrados en este tema. O alcaldes involucrados también en tema de terrenos. Eso desde hace mucho tiempo. Los famosos rucos que se reportaron hace tiempo era eso, un alcalde que estaba metido en el tema de tráfico de tierras y construcción informal. Si hablamos de proyectos inmobiliarios, ¿cuántos proyectos inmobiliarios, si nos puede dar en cifras y en monto de dinero,
se encuentran paralizados en estos momentos a consecuencia del tema de criminalidad, desconfianza política u otros factores? Bueno, mire, los proyectos inmobiliarios, por lo menos en Lima metropolitana, están concentrados en las áreas centrales de la ciudad. Hay muy poca construcción en las zonas de expansión, entre otras cosas porque no hay agua. ¿Ya? Entonces, en las zonas centrales es menos impactante la acción de estas bandas delincuenciales, ¿no? Hay obras más bien paralizadas por acción de las municipalidades. ¿Ya? Felizmente ya el Tribunal Constitucional ha resuelto en un caso con la Municipalidad de Miraflores que las municipalidades no pueden paralizar arbitrariamente obras. Entonces eso se va a recuperar. Había pues, casi 100 obras, 100 proyectos en Miraflores que estaban con esta amenaza, ¿no? ¿Pero cuántos proyectos están paralizándose en estos momentos, tema inmobiliario? No tenemos una cifra precisa, pero por ejemplo el caso de Miraflores, que es importante porque es uno de los 2 distritos donde más se construye, era pues 1/3 de las construcciones que se hacían ahí, ¿no? Para terminar, ¿en qué distritos aquí en la capital no construirían como empresarios de construcción? Es difícil construir, como les digo, en las zonas de expansión. Ahí, por ejemplo, las obras públicas, las obras de agua, por ejemplo, las vías tienen problemas para ejecutar. En la zona norte del Callao también hay problemas. Y en la zona de Chilca, en la zona de sur de Lima, norte de Cañete, también es problemático construir. ¿A consecuencia de? Ahí hay problemas de bandas delincuenciales. Y además que se mueven estas bandas en función de grandes obras. Han querido tomar la línea 2, por ejemplo, del metro, han querido tomar los colegios bicentenarios, han querido tomar las grandes obras de Sedapal en el sur. ¿Y cómo se expresa eso? Porque matan a los dirigentes de sindicatos formales, ¿no? El año pasado se han matado a 3 y creo que van más de 20 en los últimos 6 o 7 años. Entonces hay una acción delincuencial que es más sofisticada, más potente y además hay un riesgo, el mismo que hay en la minería ilegal, es que la gente ve a los delincuentes como el Estado. Ese es el gran riesgo. Eso pasó en Colombia. A los narcos, como Pablo Escobar, los veían como el Estado, porque dominaban territorio y a ellos eran a los que les pedían lo que normalmente se le exige al Estado. Peligrosa situación la que atravesamos en el país. Sí, pero hay solución, felizmente. A ver, una solución rapidita, ¿cuál sería? Mire, en nuestro caso, vamos a hablar que tenemos una estrategia completa. Primero, habría que empezar por revisar las inscripciones de los sindicatos. Inscribir en el sindicato en el Perú es mucho más fácil que cualquier actividad. Y hay casi 2.000 sindicatos en el Perú. Una parte importante de esos no son sindicatos y es fácil detectar. Segundo, darle peso a la división de la policía que se encargaba de obras de construcción civil que se crearon el año 2010 con una colaboración entre los empresarios y el Ministerio del Interior. Ahí van 2. Bueno, y habrán muchas más. Tenemos un plan que tiene 10 líneas de trabajo. Y sería importante poder justamente sociabilizar no solamente con la población, sino también con las autoridades e instituciones que tienen que abocarse a esas soluciones. Sin duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Ha sido Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPEC.